Pero Licómedes reforzó su reputación de vago y no pagó el premio debido al héroe. Hércules fue expulsado de Troya, pero antes de partir, juró vengarse y regresó a Grecia para entregar el cinturón de la reina Hipólita a la hija de su soberano. El rey Euristeo quería ver a Hércules lo más lejos posible, y como su 10º trabajo, el héroe debía robar el ganado del gigante Gerión. El gigante vivía en la mítica isla de Eritrea, cerca de la península ibérica. El viaje fue muy largo y ningún griego había viajado tan lejos. Hércules navegó durante mucho tiempo hasta llegar a una gran montaña que separaba el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Pero ni siquiera una montaña enorme podría detener al hijo de Zeus. Hércules utilizó todas sus fuerzas para dividir la montaña en dos y empujó las dos mitades. Así que el héroe conectó el Mediterráneo con el Atlántico y pudo continuar su viaje. Las dos grandes colinas creadas por el héroe serían conocidas como los Pilares de Hércules, y hoy en día este lugar es conocido como el Estrecho de Gibraltar. Hércules finalmente llega a la isla de Eritrea. Ningún griego se había atrevido a acercarse a los bueyes del hijo gigante de Criasor, ya que Gerión era una criatura horrible que tenía varios cuerpos en uno. El gigante también tenía un perro guardián de 2 cabezas, llamado Ortros, que era el hermano de Cerbero. Hércules luchó contra el perro matándolo con su poderoso garrote. Furtivamente, Hércules comenzó a conducir el ganado, pero fue notado por Gerión, que se fue para el ataque. La lucha entre Hércules y Gerión fue intensa y parecía que esta vez Hércules finalmente sería derrotado. Pero el héroe se da cuenta de que la diosa Hera, su gran enemiga, se escondía ayudando al gigante. Hércules dispara una flecha a la diosa, herida, que huye al Olimpo. El semidios saca una de sus flechas empapada con la sangre venenosa de la hidra y la dispara a Gerión. El gigante estaba abatido y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia liderando los famosos bueyes de Gerión. Hércules estaba de nuevo viajando por el mundo para hacer un trabajo más para el rey Euristeo. Esta vez iba a encontrar el famoso jardín Hespérides y volver con una de sus famosas manzanas doradas. Cuando la diosa Hera se casó con Zeus, Gea le regaló un hermoso árbol del que brotaron manzanas doradas. Este árbol fue cuidado por las hermosas y delicadas Hespérides y vigilado por Ladón, que era un inmenso dragón. En su búsqueda del jardín, Hércules se encontró con el titán Prometeo, que estaba encadenado a una roca y cuyo hígado era devorado por una gran águila. Durante la noche su hígado se regeneraba y al día siguiente el ave regresaba para alimentarse de nuevo. Prometeo había sido castigado por Zeus por robar el fuego sagrado y dárselo a los hombres. Hércules decide que Prometeo ya había sufrido demasiado y decide que hay que hacer algo. Mata al odioso pájaro con su arco y rompe las cadenas que ataban al titán a la roca. Y así Prometeo finalmente se liberó de su súplica. Como forma de gratitud, Prometeo aconseja a Hércules que no se enfrente al poderoso dragón, sino que se encuentre con Atlas. Continuando su viaje, el héroe se enfrenta al poderoso titán Atlas, que también estaba sufriendo un castigo impuesto por Zeus. Atlas había luchado contra Zeus durante la titanomaquia, que fue la gran lucha entre dioses y titanes. El derrotado Atlas se vio obligado a soportar todo el peso de la bóveda celestial sobre su espalda por toda la eternidad. El titán era el padre de las Hespérides y se ofreció a traerle a Hércules las manzanas que necesitaba mientras sostenía la bóveda celeste, mientras el titán visitaba el jardín de sus hijas. Hércules estuvo de acuerdo,
e hizo uso de todas sus fuerzas para levantar la pesada bóveda celeste sobre sus hombros. Atlas se fue y después de algún tiempo finalmente regresó. Trajo consigo las manzanas que Hércules necesitaba, y cuando vio al héroe, se lo dijo Atlas: «Aquí están las manzanas, pero no te preocupes, se las entregaré al rey Euristeo yo mismo». Hércules se da cuenta de que fue engañado y tendrá que soportar el peso del mundo sobre su espalda por toda la eternidad, y en ese momento usa su astucia. ¿Realmente harías eso por mí? ¡Qué amable! Ya no soporto tener que enfrentarme a mi primo. Pero antes de que te vayas, me gustaría hacer una petición. ¿Podrías sostener la bóveda por un instante para que pueda ordenar mi capa de piel de león y así proteger mi espalda? Sabes lo incómodo que es todo este peso, ¿no? Atlas sabía muy bien lo incómodo que era este trabajo y decidió ayudar al héroe. Poco después de que el titán levantara la bóveda celestial, Hércules recogió las manzanas que habían quedado en el suelo y dio la espalda para no volver nunca más. Al regresar a Micenas con las manzanas, el gran héroe fue aclamado por los súbditos de Euristeo. El rey, celoso, decide que solo hay una manera de deshacerse de Hércules definitivamente. Debe ser enviado al reino de los muertos. Después de realizar 11 obras que todos pensaban imposibles, Hércules era amado por el pueblo, ya que el héroe había librado al mundo de las criaturas más siniestras. El plan de Euristeo de acabar con el hijo de Zeus solo le hizo alcanzar una gloria cada vez mayor. El rey de Micenas solo tenía derecho a imponer un trabajo más a Hércules, por lo que esta era su última oportunidad para deshacerse del héroe. Euristeo ordenó a Hércules entrar en el mundo de los muertos y regresar con el legendario Cerbero, el perro de 3 cabezas de Hades, quien era responsable de vigilar el reino de su amo. Antes de partir hacia el reino de Hades, el héroe fue iniciado en los misterios de Eleusis. Los rituales de estos cultos simbolizan la muerte y la resurrección. Hércules fue a una cueva secreta que daba acceso al mundo subterráneo. Justo a la entrada fue recibido por su hermano, Hermes, que era el dios que guiaba a las almas hacia el reino de Hades. Guiado por el dios mensajero, Hércules entró en el inframundo. Era un lugar siniestro y triste. En el reino de Hades, el semidios encuentra a su amigo Teseo, aún vivo, encadenado a una piedra. Teseo había sido castigado por Hades por intentar, junto con su amigo Pirito, secuestrar a Perséfone, la reina del inframundo. Hércules liberó a su amigo del cautiverio y pudo regresar al mundo de los vivos. El hijo de Zeus está ahora cara a cara con Hades, el señor del mundo de los muertos, y le pidió permiso para llevar a su perro y presentarle a Euristeo con la promesa de que le devolvería el perro después de terminar su trabajo. Hades permitió a Hércules intentar capturar al perro de 3 cabezas, pero con la condición de que solo usara sus propias manos para dominar al animal. El héroe partió contra el monstruo. Al verlo, Hércules se da cuenta de que la bestia, además de 3 cabezas, aún tenía veneno de serpiente. El hijo de Zeus ya había luchado contra toda clase de criaturas y sin miedo pasó a luchar. La lucha entre el semidios y el monstruo fue intensa, pero Hércules finalmente logró derrotar a la criatura. El héroe llevó a Cerbero a la superficie. El perro, cuando estaba en contacto con la luz del sol, tenía náuseas y terminó vomitando. Del lugar donde cayó el vómito del animal nacieron plantas venenosas. A pesar de la resistencia, Hércules arrastró al animal al palacio del rey Euristeo y presentó a la criatura a su amo. Al ver a un monstruo así, el aterrorizado Euristeo corrió hacia su barril de bronce y se escondió allí. Cerbero fue liberado y regresó al inframundo. Hércules finalmente había hecho su 12º trabajo y Euristeo se resignó a no ser capaz de ponerle fin a Hércules
y finalmente liberó al semidios de sus servicios. Hércules había alcanzado la cúspide de su gloria y era visto como el benefactor de la humanidad. Pero este no es el final de su viaje. El hijo de Zeus aún se enfrentaría a difíciles aventuras y pruebas antes de alcanzar finalmente la inmortalidad junto a su padre. Egeo era el rey de la ciudad de Atenas, y el monarca tuvo varias esposas, pero ninguna logró darle un hijo varón como heredero. Y esto fue motivo de gran tristeza y preocupación para el rey. El rey decidió hacer una visita al oráculo de Delfos, ya que era el lugar donde los griegos buscaban respuestas a las más diversas preguntas. Preguntó a la pitonisa, que era una sacerdotisa de Apolo capaz de prever el futuro, ¿qué debía hacer para tener por fin un hijo varón? Como era habitual, lo que le dijo la pitonisa a Egeo fue demasiado oscuro y enigmático para el rey, que no pudo descifrar ningún sentido de lo dicho por el oráculo. Así que el rey de Atenas partió de vuelta a casa, decepcionado por no haber encontrado la respuesta que tanto buscaba. De regreso a casa, Egeo se alojó en el palacio del sabio rey Piteo de Tresina, amigo del rey ateniense desde hacía mucho tiempo. Egeo le contó a su amigo la revelación hecha por la pitonisa, y el astuto Piteius entiende la profecía de inmediato. Comprendió que Egeo tendría un hijo con la primer mujer con la que se acostara de camino a casa. En posesión de esta información, el rey de Tresina embriagó a su anfitrión y le ofreció a su hija para que se acostara con Egeo. Embriagado por el alcohol y la lujuria, al ver a tan bella mujer, el ateniense no pudo resistir sus deseos y se entregó a sus pasiones. Esa misma noche la princesa Etra fue vestida por el espectro de la diosa Atena. La diosa dijo que Etra debía ir a la playa y hacer una ofrenda a los dioses, y así el hijo que esperaba sería bendecido por los dioses. La princesa puso sus pies en las aguas del mar y ofreció su ofrenda a los dioses. De las aguas del mar surgió Poseidón, el dios de los mares, ante la sorpresa de la princesa, que quedó maravillada ante tan magnífica divinidad. Poseidón le puso la mano en el vientre y le dijo que aquel niño alcanzaría glorias tan grandes como las de los hijos de Zeus. El dios se uniría a la princesa, y el niño nacido del vientre de Etra sería el hijo de Egeo y de Poseidón. Al día siguiente, Etra reveló a Egeo su encuentro con los dioses y que éstos habían bendecido al niño que naciera de esta unión. Pero por supuesto, prefirió no revelar todos los detalles. Egeo se alegró mucho por la noticia, pero temió por la seguridad del niño, ya que el rey tenía muchos enemigos. Por lo que dijo que si el niño era varón, no debía decir a nadie quién era el padre. Egeo levantó una gran piedra y bajo ella colocó sus sandalias y su espada, diciendo que cuando su hijo tuviera la fuerza para levantar esta piedra, la reina debería enviarlo a Atenas, para que asumiera su posición como príncipe de Lática. Nace un niño hermoso y fuerte. Su nombre era Teseo. Fue criado por un sabio abuelo, que lo modeló para ser un verdadero héroe. Cuando Teseo era todavía un niño, Hércules visitó el palacio de su abuelo. Al oír que Hércules había llegado, tan pequeño Teseo y sus amigos corrieron al encuentro. Hércules había dejado su capa de piel de león en un sillón. Los niños que se apresuraron a entrar a la habitación estaban aterrorizados, porque se trataba de un león de verdad. Pero el joven Teseo parecía no tener miedo. Sacó la daga del guardia que hacía la seguridad del palacio y atacó al león. Hércules soltó una gran carcajada al ver que el muchacho se abastecía de la piel del león y dijo que con ese corazón el nieto de Piteo estaría destinado a tener su nombre marcado en las estrellas. Un día, Hércules y Teseo se convertirían en grandes amigos y juntos se enfrentarían a varios retos.